Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos otra vez en tu programa Entre Bromas, Risas y Verdades. Y hoy tenemos con nosotros al profesor Javier Ángeles. Profesor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Brenda? Muy bien, gracias. El profesor maestro de matemáticas. Y hoy vamos a hablar de la importancia de las matemáticas en esta generación, cómo nos afecta en el día a día y sobre todo, bueno, pues usted es maestro, más que nada matemáticas, cultura general, ¿cómo andamos las generaciones de hoy en estos temas y qué podemos hacer? Y nos gustaría empezar, profesor, cuéntenos un poquito de usted. ¿Quién es usted? Como decía mi abuela, con perdón de ustedes, soy profesor de matemáticas. Ok. Muy bien. Este, sí, siempre me han gustado las matemáticas. Y bueno, la razón es que tuve éxito desde la primaria, entonces me sentí competente en matemáticas y a partir de ahí ya, toda la vida dedicada a las matemáticas. O sea, estudié para profesor de primaria, luego para profesor de secundaria en la normal superior, luego estudié el bachillerato en Pachuca, en la prepa 1, y luego matemáticas en la Facultad de Ciencias. Ok. Entonces, pues, todo el tiempo dedicado a las matemáticas. A las Y matemáticas. bueno, a ser profesor, cuento mucho que un trabajador nuestro, un carpintero, muy amable, poeta, músico. Platicábamos, me gustaba mucho ver cómo trabajaba la carpintería. Y un día me dijo, oye, ¿y tú de qué la giras? Soy profesor de matemáticas. No, hombre, te ves muy humano. Me dice. Entonces, digo, pobre, Gabriel le tocó puro inhumano. Exactamente. Es que nosotros nos imaginamos siempre que hablan de un maestro de matemáticas, física, química, siempre pensamos en una persona así como siempre muy de traje, muy cuadrada, muy poco humorista sobre todo, y que pues sí, está así como, híjole, él es de matemáticas, no, pues no lo puedo alcanzar, porque las matemáticas son muy difíciles, sobre todo para las mujeres. ¿Es mito o realidad que para el hombre es más fácil aprender matemáticas y que la mujer somos un poquito más difícil? Digo, y que ustedes ya traen así como los números en el cerebro. No, las mujeres también son fáciles para las matemáticas. Ah, ¿qué pasó, profe? Ok. Para las matemáticas. No. Probablemente la falla está en cómo acercamos a los estudiantes a las matemáticas. Este, un matemático argentino, Adrián Paenza se llama, Ok. dice, supongan que llegan unos marcianos acá, ¿no? O lo que sea, y les queremos enseñar cómo, para que gusten del fútbol, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es, decimos, a ver, póngase ahí en la barrera y yo voy a patear el balón, y ustedes la paran, ¿no? O sea, es una manera muy tosca de enseñar a jugar fútbol, y así queremos enseñar matemáticas, ¿no? A ver, párense en la barrera y les voy a dar de patadas, ¿no? Es cierto. Entonces, la manera de enfocar las matemáticas, creo que ahí pues, los profesores hemos tenido fallas. Hay mucho que se sabe ahora cómo enseñar matemáticas bien. Por un lado bien, y por otro lado de manera muy agradable. Ujú. Hay Hacerlas fácil. muchos recursos ahora en muchos lugares, libros, videos, etcétera, para hacer más agradable el gusto por las matemáticas. Y nosotros, bueno, a lo que nos hemos dedicado en los últimos 30 años es a diseñar materiales manipulativos, juegos, para que los estudiantes aprendan matemáticas de manera agradable, de manera divertida y muy eficiente. Ok, para que sea Sí, más fácil para los niños naturalmente, aprenderlos. sí. O sea, necesitamos hacer el camino agradable. Por ejemplo, yo veo cómo aprender las tablas de multiplicar. O sea, si digo, a ver, aprende la del 4 de aquí a mañana, 4 por 1, 4, o sea, vamos por mal camino. Hay recursos muy poderosos para enseñar las tablas de multiplicar, muy Oh. eficientes y muy agradables.
Entonces, y así, bueno, es un ejemplo muy tosco en matemáticas, pero así para enseñar teorema de Pitágoras, para enseñar ecuaciones cuadráticas, para enseñar geometría analítica, en fin. O sea, hay maneras muy amigables de enseñar y de aprender Y de matemáticas. aprender esto. Y eso tenemos que tenerlo omnipresente en los profesores de matemáticas. Claro, sobre todo los maestros, los directivos, digo, las personas que se dedican a esto y que son los responsables de brindarnos las armas para la educación. Ahorita dijo algo súper importante sobre los teoremas de Pitágoras, álgebra, fracciones. ¿Para qué nos sirve en la vida diaria esto? Porque, ejemplo, pues todos pensamos, digo, tenemos que saber sumar, restar y todo para dar el cambio en la tienda. Pero, por ejemplo, tú piensas, pues las fracciones, como para qué me sirve el teorema de Pitágoras ya cuando tengo 40 para arriba y no tengo un trabajo que esté enfocado en esto. ¿Para qué me sirve a mí ese conocimiento? ¿Para qué sirve que los niños lo aprendan? Aplicación práctica no. O sea, cuando voy a aplicar ecuaciones de segundo grado, si voy al mercado a comprar verduras, ¿no? O sea, Chiles y tomates. no va por ahí el asunto. Hay dos razones por las que hay que aprender matemáticas. Uno es su carácter utilitario. O sea, las matemáticas sirven para desarrollar la ciencia, ¿no? Y si no hay ciencia en el país, No hay nada. estamos en la calle. Eso es el aspecto utilitario. Pero el otro es el aspecto formativo, que es mucho más importante. O sea, desarrolla un pensamiento analítico, un crítico. Si los mexicanos supiéramos matemáticas, no nos pasaría lo que nos está pasando. Si supiéramos estadística, por ejemplo, ¿no? Si supiéramos un poco de probabilidad. La gente no sabe probabilidad. Hay un libro que yo leí hace poco. Dice, hay un conductor de televisión que dice, el pronóstico ayer era 50% de lluvia y hoy otra vez 50% de probabilidad de lluvia. Entonces hoy va a llover seguro, 100%, ¿no? O sea, no tienen ni idea de lo que quiere decir la probabilidad. Y bueno, y con los números grandes y con los números pequeños, la gente no sabe. O sea, 150 millones o 150,000 millones significa lo mismo. O la distancia de aquí al Sol o a la galaxia más cercana. La velocidad etcétera. de la luz. O sea, ni idea. O sea, las matemáticas sirven para desarrollar, por un lado, el pensamiento crítico, pero para vivir, o sea, en el mundo en que vivimos, una gente que no sabe estadística o probabilidad, pues pierde el sentido de muchas cosas. O sea, no. Pero además, la parte, o sea, por decir el teorema de Pitágoras, o sea, el teorema de Pitágoras es un portento, Por cierto, hay un divulgador español, que dice, el teorema de Pitágoras es lo máximo. Usted quiere hacerle un regalo a su ser querido, a su novia, a su esposa, y quiere que dure por siempre. Si quiere le puede regalar un diamante. Pero bueno, cuando se acabe el universo, el diamante va a desaparecer. Pero si le regala un teorema, ese sí va a ser por eterno. Siempre, a tope, dice él. O sea, son verdades, pues, que son para siempre, haya universo o no haya universo. O no haya universo. Bueno, Gabriel, mi hijo, dice que no es cierto, que cuando no exista ya el universo, ya no va a haber ya no va a haber nada. Pero los matemáticos decimos que sí. O sea, haya o no haya, el teorema de Pitágoras va a seguir a tope. Dijo usted algo súper interesante, que es esto de que nos enseña a razonar, en definitiva. La mayoría de las nuevas generaciones, tristemente, y lo puedo decir porque yo soy tiktokera, a mí me encanta ver TikToks y ver muchas cosas en YouTube,
Y nos hemos topado con muchas entrevistas a chavos, nuevas generaciones, gente que acaba de salir de la prepa, de la universidad, secundaria. Les hacen preguntas simples, tanto de matemáticas como de cultura general, y no tienen la menor idea de lo que se les está hablando. Yo creo que ni siquiera la fórmula del agua. O sea, no tienen idea. Y la gente también no sabe razonar. Ahorita que me comenta esto, una vez yo trabajé en Toronto. Estaban buscando, se tapó una máquina que tenía un tubito, así. Entonces tenía algo atorado en la máquina. Y buscábamos, había puros chavos ahí profesionistas, o sea, abogados, ingenieros, arquitectos, que son los que van a trabajar allá. En Toronto la mayoría es gente con carrera terminada, con educación. Y no, pues es que necesitamos algo que quepa aquí para sacar el trapo, lo que está atorado. Entonces era una compañía de ventanas y había puros tubos gruesos. No, pues no cabe, no cabe. Entonces yo veo una cubeta y sí, me imagino que así se llama también, una cubeta, y agarro la cubeta y se la doy a un muchacho y le digo, mira, aquí está con esto. Y agarra la cubeta y le hace, ¿pero para qué la quiero? O sea, ¿qué va a caber ahí o qué? Y si me quedo, le digo, o sea, ¿en serio no? Y dice, no, o sea, ¿para qué quiero una cubeta? Quítale el asa, criatura. Hazle así. Y tiene ya hasta el ganchito. Y me dice, no, no inventes, qué inteligente. Nunca se me hubiera ocurrido. Dije, ¿cómo es posible que a mí, que ya salí hace tantos años de la escuela? O sea, a nosotros nos enseñaban mucho a razonar, el pensamiento crítico, la lógica, resolución de problemas. Y hoy en día, de verdad que es triste que los chavos saben un buen de tecnología, pero no saben razonar, profe. ¿Por qué? ¿A qué se deberá esto? Usted que es maestro. A la mala educación, lamentablemente. Este, yo le apuesto a las matemáticas. Bueno, tengo que apostar a las matemáticas, Claro. a eso me dedico. Pero mi experiencia es que una persona que trabaja matemáticas puede aprender lo que sea. No solo por la herramienta como una herramienta analítica, etcétera, sino como le da seguridad. O sea, si yo puedo resolver un problema que requiere pensamiento lateral, en fin, puedo abordar prácticamente cualquier cosa, ¿no? Puedo aprender lo que sea. Creo que también a nivel cerebral, pues es lo que nos hace trabajar muchísimo nuestro cerebro, gimnasia cerebral, digo. Sí, sí, sí. Y yo creo que entre más pronto se empiece con las matemáticas, y con todo, o sea, con la lectoescritura, pero fundamentalmente con las matemáticas, entre más pronto mejor. O sea, casi desde bebés. Y bueno, yo he trabajado como maestro en prácticamente a todos los niveles, excepto en preescolar. Ok, Pero bueno, doy talleres para maestras de de preescolar. preescolar. Esta es una audacia, pero doy talleres para maestras de preescolar para desarrollar el pensamiento lógico-matemático de los chiquitos. Y bueno, si el pensamiento lógico-matemático no se desarrolla a edades tempranas, cada vez es más difícil, cada vez es más complejo, más difícil de tener buenos resultados. Entonces, entre más pronto empiecen las mamás, las maestras de preescolar a desarrollar ese pensamiento, es mucho mejor. Y hay recursos muy poderosos, los bloques lógicos, así se llaman, los bloques lógicos de Dines, son realmente extraordinarios para desarrollar el pensamiento lógico-matemático. Y lamentablemente en nuestro país se usan muy poco. En la mayor parte de los países del mundo se usan intensivamente y en México bastante poco. ¿A qué edad podemos nosotros empezar a trabajar con un niño para empezarle a desarrollar ese gusto por las matemáticas? Por ejemplo, en casa, porque la educación empieza en casa. Yo pienso que todo, sea matemáticas, historia, cultura, valores, todo lo tenemos que inculcar en casa, porque pues los niños tienen un aprendizaje vicario y si ven que el papá no lee, pues ellos difícilmente van a leer. Si Claro, ven que el claro, papá claro, no, claro. pues no se o se empeña en mejorar su educación, en mejorarte día a día, pues los chicos difícilmente lo van a hacer. ¿Cuál sería la edad para que las mamás, los papás empezáramos a despertarles este interés a los niños? Desde bebés, desde bebés. O sea, uno no lo Ejemplo. cree.
Un juego para niños, por ejemplo, una cosa así que pueda hacerle yo todos los días a un niño. Hay muchos recursos ahora, pero muchos. O sea, desde los chiquitos que empiezan a manipular, pues, ensartar, etcétera, ¿no? Y luego ya, a mí me impresionaba mucho mi sobrinita, cuando le empecé a enseñar bloques lógicos. O sea, distinguía las figuras, distinguía los colores, distinguía el tamaño, el grosor, que son atributos, el grosor sobre todo, eso es un atributo complicado para los chiquitos, pero a partir de los 3 años pueden jugar bien con los bloques lógicos. Genial. Y bueno, ese es un recurso, porque es el que yo pondero más, porque para mi gusto es el más poderoso, pero hay cientos de materiales para desarrollar el pensamiento lógico matemático de los niños, y entre más pronto mejor. De manera que si tienen esa habilidad desarrollada, pueden aprender prácticamente lo que sea. Nos gustaría saber también, por ejemplo, hablábamos ahorita que pues las generaciones de hoy están un poquito, ¿cómo se puede decir? No informadas para no caer en otras cosas, no informadas o no demasiado involucradas en todo esto de pues de pensamientos lógicos, matemáticas, de historia, la historia. ¿Qué tan importante es conocer la historia de nuestro país? Somos de los países que tenemos la historia, unas de las historias más bellas a nivel mundial. Yo viví en Estados Unidos, viví en Canadá, y realmente en estos lugares, pues tienen una historia bonita, pero pues nada que ver con la de nosotros. O sea, nosotros de verdad es hermosa nuestra historia. ¿Por qué hoy los chavos no les importa? ¿Por qué ha decaído tanto la educación en nuestro país? Igual, es culpa de los maestros, de las familias, de la sociedad en general. Si supiéramos historia de México, otro ganso nos cantara. Sí, es cierto. Lamentablemente, no hemos hecho un esfuerzo, pues, porque a los estudiantes les guste la historia. Nosotros hicimos un proyecto como un homenaje a los mexicanos más destacados de los últimos 200 años. Hicimos un cartel, un libro donde aparecen los 200 personajes, según nuestro punto de vista, más destacados. Acabamos de hacer un evento allá en Chapulhuacán, donde se involucraron cerca de 1000 estudiantes. Estamos haciendo un concurso, todavía no termina, sobre el reconocimiento de personajes, su aportación más importante, a qué se dedicó, cada personaje, etc. O sea, el gusto por la historia a través de sus personajes. Tenemos un video interactivo, multimedia, tenemos juegos de dominó, memorama, oca, todo con el propósito de que los estudiantes conozcan más y mejor a estos 200 personajes. Algunos hidalguenses muy destacados, el general Pedro María Anaya, el general Felipe Ángeles, Granados Chapa, etcétera, ¿no? O sea, hidalguenses muy destacados que casi nadie conoce. Sí, ¿no? La calle más importante de Chapulhuacán se llama Felipe Ángeles, y le pregunta a quien sea, ¿quién fue Felipe Ángeles? ¿No? Y quiero que sepan que yo lo conozco porque yo vivo enfrente de la casa donde nació Felipe Ángeles en Zacualtipán. Mis abuelos fueron sus vecinos de toda la vida y mi casa que precisamente está enfrente. Por eso sé quién es Felipe Ángeles. Sí. Porque tengo esa fortuna, tuve esa suerte. Bueno, tuvimos un personaje aquí importantísimo en periodismo, a nivel nacional, Miguel Ángel Granados Chapa. Un gran amigo nuestro, recién fallecido, hace pocos años murió, y yo creo que no se le ha hecho suficiente justicia. Debieran llamárselas algunas escuelas, calles, una estatua a Granados Chapa, un personaje muy crítico, un gran ensayista, lamentablemente falleció, pero un gran personaje que los hidalguenses conocemos poco. Por cierto, una vez fue candidato a gobernador del estado y fue muy lamentable que no ganara. Pero así como a estos 3 personajes que he mencionado, o sea, hay muchísimos otros que vale la pena conocerlos. O sea,
Se habla mucho ahora de Benito Juárez, etcétera, ¿no? Si hiciéramos lo que hizo Benito Juárez, ¿no? O sea, el gabinete de Benito Juárez atrajo a los personajes más destacados de la política, etcétera, los personajes más patriotas de toda la historia de México. Ojalá que eso hiciéramos ahora. Patriotismo. Creo que hemos perdido bastante esta parte, el patriotismo, el amor a nuestras raíces, el amor a la patria, el amor a nuestra tierra, y creo que eso es una gran parte es una consecuencia de no conocer nuestra cultura, de no conocer nuestra historia. ¿O Sí, cómo lo ve usted, profesor? sí, bueno, si hacemos una investigación, un test de cultura general, los mexicanos salimos bastante mal. Yo un día leí, por ejemplo, un diagnóstico del INEGI. Los mexicanos no saben geografía de México. O sea, le preguntan, ¿dónde está Tuxpan? ¿Dónde está Topolobampo? ¿Dónde está? O sea, casi cualquier ciudad, los mexicanos no sabemos dónde está. Pero bueno, ese es un indicador. Pero le preguntamos sobre historia de México o le preguntamos sobre literatura mexicana o latinoamericana, por donde uno le rasque. Y por la matemática ni se diga. Con las matemáticas pasa que inmediatamente uno sabe si sabe o no sabe, ¿no? Y por el otro lado, en otras asignaturas es un poquito más complicada el diagnóstico. Pero hace unos años hicieron unos amigos de la Facultad de Ciencias una investigación sobre cómo anda la cultura en México, ¿no? Por ejemplo, dicen, a ver, matemáticas. Bueno, lo hicieron ahí en la universidad y lo hicieron en las calles de la Ciudad de México y en varias ciudades del interior. A ver, ¿cuánto es un cuarto? No, perdón, ¿cuánto es un medio por un medio? O sea, multiplicar dos fracciones, ¿no? El 95% de mexicanos no sabe eso. ¿Cuánto tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol? El 60% no sabe eso. Pero más grave que eso, muchos mexicanos creen en la suerte, creen en el diablo, creen en las limpias, o sea, no tienen una formación científica que permita pues no creer en eso. Es cierto, y tiene muchísimo que ver pues con cultura, con razonamiento, con lógica, simplemente con el pensamiento lógico, con el pensamiento crítico, probabilidades, en las probabilidades, simplemente. Si la gente supiera probabilidad, por ejemplo, no compraría un billete de lotería. Cierto. Un matemático español cuenta que un día iba en el bus y una muchacha muy guapa que iba ahí se bajó del bus y olvidó su paraguas. Y este amigo matemático dijo, ¿cómo le podría yo hacer para hacerle llegar su paraguas a esta muchacha? Una posibilidad sería teclear al azar así 10 números en el teléfono, ¿no? Y a ver si le atino un día de estos a entregarle su paraguas a esta muchacha. Entonces hizo los cálculos, tecleando 10 dígitos, ¿cuál sería la probabilidad de que la muchacha me contestara el teléfono y le hiciera llegar su paraguas? Dice, es más fácil, es más alta esa probabilidad que sacarme el premio mayor de la lotería. ¿Cómo que? ¡Wow! Y bueno, esos cálculos, o sea, uno no da crédito a ese tipo de cosas. Y las matemáticas sirven para eso. Exactamente. Si usted agarra una hoja de papel y la dobla por un lado y luego hace otro doblez y hace otro doblez, ¿cuántos dobleces cree que alcance a hacer? Bueno, supongo que tiene 1 kilómetro de papel, ¿no? No, pues... Bueno, suponga que lograra hacer
50 dobleces. Ujú. ¿Cómo qué tan alta sería la pila? ¿Qué tan alta? Sí. Bueno, pues no mucho, porque pues bueno, el papel baja, pero pues sí sería un volumen, porque estás doblando, estás encimando, estás La pila subiendo. sería mayor mayor que la distancia de aquí a la luna. ¿Cómo cree? Bueno, No, los invito a que hagan la cuenta. ¿en serio? O sea, para eso sirven las matemáticas. Wow, Bueno, sí. puse dos ejemplos, pero así como eso hay decenas y Infinidad de cientos de ejemplos. infinidad de ejemplos. Híjole, está súper interesante esta plática. Yo quisiera invitarlo en otra ocasión que pudiera usted venir a seguir platicándonos de verdad. Nos gustaría así rápidamente, antes de que nos diera usted, nos dijera sobre todos estos juegos que tengo entendido usted es editor y Sí. también nos puede facilitar herramientas y juegos y libros y cosas para poder empezar a educar, a ayudar en este tema de matemáticas. Pero antes, ¿qué nos sugeriría usted para empezar a cambiar, a despertar el interés por este tema? ¿Qué nos sugiere? ¿Qué podemos hacer como sociedad, como papás, como abuelos, como hijos? Bueno, primero intentar ver con buenos ojos las matemáticas. Mm. Este, eso es frecuente que cuando uno ofrece algún material para matemáticas, si llega la mamá con el chamaco, dice la mamá, yo siempre fui mala para las matemáticas. A mí nunca me gustaron las matemáticas. Yo Y aquí siempre estoy. odié las matemáticas. Y está el chamaco. O sea, yo creo que para empezar habría que prohibirles a las mamás, a los papás, que digan algo parecido, ¿no? Perfecto. Porque eso se contagia. Es cierto. Aprender matemáticas implica esfuerzo. Y bueno, la ley del menor esfuerzo, ¿no? El menor esfuerzo, Entonces, exactamente. primero eso, prohibirles pues que digan en voz alta, ¿no? Que no les gustan las matemáticas. Y por otro lado, intentar que les gusten las matemáticas. Son un recurso muy poderoso para muchas cosas. Un estudiante que es hábil en matemáticas se siente seguro, Poderoso, eleva su seguro. autoestima, tiene reconocimiento social, en fin, se siente capaz de hacer lo que sea, es perseverante, en fin, Disciplinado. disciplinado, capaz de afrontar Cierto. desafíos, en fin. O sea, no solo es aprender matemáticas, es una manera de fortalecer el carácter, la Genial. autoestima, ¿no? Sentirse, Sentirse muy capaz de que algo. uno es capaz de hacer lo que Y sea. sobre todo que desarrolle Sí, el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, que nos así es, ayuda sí, a pensar todo el tiempo. sí. Y pues, profesor, nada, rápidamente, ¿dónde nos podríamos dirigir o dónde buscamos este material? Bueno, tenemos un sitio en internet, Ángeles Editores. Ok, Los materiales están ahí en la plataforma. Tenemos correo electrónico, @gmail.com. genial. Nuestros teléfonos 5573-9664. Ok, Y bueno, en YouTube están los videos para que quien lo desee puede aprender a usar bien los materiales, o sea, cómo aprovecharlos ¿cómo mejor. aprovecharlos Sí, mejor? vienen tutoriales, la mayor parte son tutoriales muy, muy breves, de 3 5 minutos, uno que otro es Más arriba de largo. 20 minutos, pero casi todos son muy breves. Genial. Hay uno en particular que nos entusiasma mucho, se llama Calcudados. Tiene más de 1 millón de visitas. Wow. Nos lo han copiado hasta de la televisión argentina para Escuela en Wow. Casa. Qué orgullo. Y bueno, es un orgullo. Claro. Lamentablemente no nos dan crédito, pero nosotros somos los inventores del juego. Entonces nos llena mucho de orgullo. Y bueno, ese video particularmente se lo recomiendo mucho. Es un video que dura 5 minutos, lo hice con mi sobrino. Genial. Muy bonito porque el sobrino hace un intento de resolver el desafío. Y dice, no, perdón, ahí no salió. Y otro intento y otro intento. Y eso es lo que queremos contagiar. O Genial. sea, de entrada, lo que uno hace cuando uno aborda un desafío, de entrada, como que ensayo-error.
Claro, sí, es la vida, ensayo. La vida es ensayo sí, y error. así es. Y bueno, uno se topa bueno, con errores y con errores. Es muy, muy saludable cometer errores. Genial. En Estados Unidos, por ejemplo, en Silicon Valley no contratan a nadie que no haya cometido errores, que no haya fracasado en una empresa. Buen Y bueno, punto. y aquí en México, alguien que fracasó, Ya no, ya dicen, no, pues es un fracasado. el No, fracaso y la edad aquí es un problema. hay que aprender de los errores. Y en Claro. matemáticas hay que propiciar que los estudiantes se equivoquen. Y bueno, de los errores se aprende. Se aprende. No solo en matemáticas, sino en la vida. En la vida. Entonces les Sí. recomendamos mucho este video. Sí. Y les recomendamos, vamos a dejar toda su información, profesor, en el canal, van a estar los teléfonos, van a estar donde se pueden dirigir, porque realmente creo que es algo en lo que tenemos que tomar las cartas ya en este momento Sí. y tenemos que salir adelante. Sí, si no lo hacemos de abajo para arriba, no esperemos que venga de arriba para abajo. Exactamente, eso es cierto al Sí. 100. Todo empieza en casa, Sí. empieza con los más pequeños. Yo siempre he dicho, si cambiamos una generación de preescolar, cambiamos una sociedad. El problema es que pues no nos atrevemos, no queremos salir de la zona de confort y pues desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Profesor, un placer haberlo tenido aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Esta es su casa cuando guste regresar y pues quedamos encantados con esta plática y nos despedimos en tu programa Entre Bromas, Risas y Verdades. Muchas gracias, profesor. Gracias, Brenda. Buenas tardes.